Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Todo empezó sutilmente, casi imperceptiblemente, como una ligera incomodidad que intentas ignorar, pero que crece con el tiempo, como una sombra que no puedes quitarte de encima. La veía todos los días, a mi esposa, que parecía la misma de siempre, pero no era así. Al principio, pensé que era solo una fase. Al fin y al cabo, ¿quién no ha experimentado esos momentos de agotamiento, verdad? La rutina en casa, los hijos mayores, el trabajo, todos esos factores que, sin querer, acaban creando cierta distancia en la pareja. Pero algo en Clare era diferente. Sabía que no podía ser solo eso. Su sonrisa no era la misma, el brillo de sus ojos parecía haberse apagado, y su tacto, ese tacto suave que siempre tenía, ahora parecía mecánico. Cuando la besé una noche, ya no sentí la misma pasión. Parecía distante, un lugar inalcanzable, pero me convencí de que estaba exagerando. Era solo el estrés de la vida diaria, pensé. Un simple desliz de la rutina. Las conversaciones se volvieron más cortas, casi sin sentido. Cuando le preguntaba cómo le había ido el día, respondía secamente, como si esperara que la conversación terminara pronto. Antes, pasábamos horas hablando de todo y de nada a la vez, riéndonos de las pequeñas cosas, planeando el futuro. Ahora, todo parecía forzado, como si hubiera algo más que no quería compartir. Intenté hablar más, quizás sacar un tema ligero, un buen recuerdo, algo que reavivara la llama, pero nada parecía funcionar. La Clare que conocía se estaba desvaneciendo, y una extraña sensación de soledad empezó a apoderarse de mí, a pesar de estar a su lado. Era como si los pequeños cambios se hicieran más grandes, casi visibles, pero tan fáciles de ignorar. Cuando empezó a salir más, diciendo que necesitaba tiempo para ella, empecé a notar el vacío que se extendía en casa. Intenté convencerme de que tal vez era una fase por la que pasan todas las parejas. Pero en mi interior, una voz susurraba que algo no andaba bien. La vi jugueteando con su teléfono, casi con miedo de ver algo. Pero estaba tan asustada que no tuve el valor de cogerlo y mirar. ¿Y si veía algo que confirmara mis miedos? Mejor no saberlo, mejor creer la mentira que me estaba contando. Después de todo, no era posible que la mujer con la que había pasado tantos años simplemente me hubiera abandonado. Algo andaba mal, lo sabía, pero aún no podía expresarlo con palabras. Una noche, la vi empacando. Le pregunté a dónde iba. Me respondió que solo era un fin de semana con unos amigos. Claro, debería haberme alegrado de que tuviera tiempo para ella, pero algo en su respuesta me pareció forzado. Enseguida me aseguró que no era nada. Pero la forma en que evitó mi mirada me indicó que estaba equivocado. Esa noche, yacía sola en la cama, la oscuridad envolvía la habitación, y mi mente daba vueltas. Miré hacia el lado donde ella solía dormir, y allí, en ese vacío, algo me golpeó con fuerza. Duda, incertidumbre, como una nube oscura que se había posado donde antes había luz. No podía quitármela de encima. Sabía que algo andaba mal, pero seguía convencida de que todo estaba en mi cabeza. La Clare que amaba se estaba convirtiendo en un reflejo lejano, y sentía el peso de perder algo que nunca pensé que perdería. Quería creer que era solo una etapa pasajera. Pero al mismo tiempo, un miedo creciente me obligaba a mirar más de cerca, a investigar, aunque no estaba segura de estar lista para ver la verdad. Ya no podía ignorar las señales, pero al mismo tiempo, no quería aceptar lo que me decía mi intuición. ¿Cómo? Esa mujer, Clare, era la persona con la que había construido una vida, sueños, una familia. ¿Cómo podía ser la misma persona que ahora parecía alejarse de mí, poco a poco, como si yo fuera solo una extraña en el hogar que habíamos construido juntos? Pasé noches en vela, mirando al techo, pensando en cada palabra que decía, en cada gesto que antes parecía natural, pero que ahora parecía ocultar algo. Sabía que necesitaba hacer algo para intentar recuperar lo perdido. No podía dejar que todo se derrumbara sin al menos intentar luchar, intentar reavivar lo que nos había unido. Así que decidí planear una velada especial, una cena solo para los dos, como en los viejos tiempos. Un último esfuerzo, una última sonrisa, tal vez, algo que nos recordara cómo eran las cosas antes. Planeé cada detalle. Reservé una mesa en un elegante restaurante, donde habíamos estado en ocasiones especiales. Le escogí un vestido, que sabía que le encantaba, y fui a la floristería a elegir las flores más hermosas. Quería que fuera una noche perfecta, una noche en la que no pudiera ignorar el amor que aún sentía por ella. No quería más preguntas,
Quería respuestas. Y si aún sentía algún cariño por mí, ese sería el momento de reavivar la llama. Cuando llegó, vi una ligera sorpresa en sus ojos. Quizás no esperaba que fuera tan insistente, tan decidido. Sonrió, pero fue una sonrisa leve, casi formal. A esa sonrisa le faltaba la alegría de antes. Aún así, intenté mantener el optimismo, intenté demostrarle que aún creía en nuestra unión. Durante la cena, intentamos hablar, pero el silencio era palpable. Hablé de cosas sin importancia, intentando animar el ambiente, pero sus respuestas siempre eran cortas y sin entusiasmo. Cada vez que miraba su teléfono, algo que no había hecho antes, me asaltaba una punzada de celos. Parecía más distante, más desconectada, y yo intentaba fingir que no me molestaba, que no me dolía. En el fondo, sabía que algo no iba bien, pero deseaba con tantas ansias creer que podía salvar lo que teníamos que me aferraba a cualquier pequeño gesto suyo que indicara que aún había chispa. Lo que más me asustaba era su falta de esfuerzo. Hice todo lo posible por mantener la conversación fluida, por hacer la velada agradable, pero ella parecía estar cumpliendo con una obligación. El amor, la complicidad, el cariño. Todo eso parecía haber quedado atrás. Al terminar la cena, la llevé a casa. En el camino, hubo un momento de silencio, ese silencio que lo dice todo, pero del que nadie quiere hablar. No sabía qué hacer, qué decir, pero algo dentro de mí sabía que ese momento podría ser decisivo. Así que, con el corazón apesadumbrado, me armé de valor y pregunté: «Clare, ¿qué nos pasa?». Me miró, pero no respondió de inmediato. Su expresión era una mezcla de cansancio y evasiva. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla de ella. Quería que fuera sincera conmigo, aunque significara la amarga verdad. Respiró hondo, como si eligiera sus palabras con cuidado, y finalmente dijo en voz baja: Ya no lo sé, Carlos. Ya no lo sé». Y eso fue suficiente. Sus palabras me impactaron como una descarga eléctrica, haciéndome comprender lo distante que se había vuelto, lo mucho que nuestra relación ya no significaba nada para ella. Me había esforzado tanto, tanto por hacer lo correcto, pero lo que escuchaba ya no era la mujer que amaba. Era a alguien que, en algún punto del camino, me había perdido. Esa sonrisa vacía, fue la última. Lo supe. Y fue en ese momento, en ese coche, en el silencio de la noche, que me di cuenta. Nuestra historia estaba llegando a su fin. Ella ya se había ido, y yo seguía sin saber qué hacer con las ruinas de lo que quedaba. Cuando llegó a casa, dijo que necesitaba descansar y subió sin más. Me quedé allí, mirando las paredes, sintiendo el peso de la derrota. Algo dentro de mí sabía que esta era la última vez que lo intentaríamos. Estaba tan cansada de luchar sola. Clare me había regalado su última sonrisa, pero en el fondo, sabía que no era por mí, sino por la conveniencia del momento. Ya no me veía como antes, y eso me dolió más que cualquier palabra. Esa noche fue el principio del fin, mi último intento por salvar algo que, en realidad, ya estaba perdido. Simplemente aún no lo sabía. A la mañana siguiente de cenar, me desperté con la sensación de que algo había cambiado, pero no podía identificarlo. Clare estaba en el baño, preparándose para salir antes de lo habitual. La observé de lejos, como si viera a una desconocida, alguien que hacía tiempo que no formaba parte de mi mundo. Quería preguntarle qué pasaba, pero al mismo tiempo, me invadió el miedo. Miedo de oír algo que no pudiera soportar. Se fue corriendo al trabajo, sin siquiera saludarme. Me quedé sentado en mi escritorio, intentando reunir fuerzas para afrontar este nuevo día, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Sabía que no podía seguir ignorando las señales, pero al mismo tiempo, no quería creer que todo lo que temía se estaba haciendo realidad. Ese día, decidí salir. No quería quedarme en casa, sumida en el dolor de un matrimonio que se desmoronaba lentamente. Necesitaba aire fresco, espacio para pensar. Decidí ir al supermercado, intentar preparar algo sencillo, cualquier cosa para apaciguar la angustia. Pero el destino, como siempre, tiene sus planes. Al salir del mercado, algo me llamó la atención. Un coche negro estaba aparcado al otro lado de la calle, y allí, en un café, estaba Clare hablando con un hombre. No podía verle bien la cara, pero su postura, la forma en que la miraba, todo me estremeció. Sabía que ya no era casualidad, ni pequeñas señales. Algo estaba sucediendo, algo que ya no podía ignorar. Al principio, me quedé allí, inmóvil. La sensación de ser traicionado tan descaradamente me paralizó. No sabía qué hacer, si ir a confrontarlos o simplemente irme a casa a procesarlo. Sin embargo, lo que me impactó fue lo cómoda que se sentía con él. La conversación no parecía casual.
Sonreía como no me había sonreído en mucho tiempo. Su mirada era cómplice, como si hubiera algo más entre ellos, algo que no podía comprender. Una oleada de ira me invadió. No era ira por una situación de la que podía culpar a otro, sino ira hacia mí misma. ¿Cómo había podido llegar a este punto? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Durante meses, me ignoré, ignorando lo obvio. Ese dolor, esa traición, todo era demasiado real. Incapaz de controlarme por más tiempo, decidí volver a casa. En el camino, me invadió una tormenta de emociones. Sentí rabia, tristeza, desesperación. La necesidad de confrontarla era tan fuerte que apenas podía respirar. Para cuando llegué a casa, la ansiedad me consumía por completo. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo podía enfrentarme a alguien a quien había amado profundamente hasta ese momento, pero que me estaba destruyendo? Lo más difícil no fue la traición en sí. No fue que Clara estuviera con otro hombre. Lo más difícil fue darme cuenta de que ya no estaba conmigo, de que ya no me veía de la misma manera. Quizás había sucedido poco a poco, quizás era algo que llevaba mucho tiempo planeando. Pero cuando la vi con ese hombre, todo quedó claro. Ya no era su hombre, ya no era el que ella quería a su lado. Me quedé allí, frente al espejo, reflexionando sobre todo lo que acababa de ver. Esa escena seguía grabada en mi mente. ¿Cómo podía ocultármelo? ¿Cómo podía mirarme y mentirme tantas veces, sabiendo lo que hacía a mis espaldas? El dolor de darme cuenta de esto me hizo dudar de mí misma, de mi capacidad para ver la realidad, para comprender lo que sucedía a mi alrededor. Llegó más tarde, al anochecer. La vi entrar por la puerta como si nada hubiera pasado. Su sonrisa estaba ahí de nuevo, pero sabía que no era para mí. No era para el hombre con el que se había casado, el hombre que veía su vida desmoronarse ante sus ojos. Intentó saludarme, pero la sensación de que todo había terminado me golpeó con fuerza. El mero hecho de que se acercara a mí e intentara parecer normal me enfureció aún más. Sentí una ira que no podía controlar. Clare. Fue todo lo que pude decir. Mi voz era temblorosa, baja, como si ya no supiera qué hacer con lo que sentía. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Hola, Carlos. ¿Qué tal tu día? La miré fijamente, con los ojos llenos de dolor, sin saber si continuar la conversación o si ya se había dicho todo. ¿Qué más podía decir? Sabía que la traición me estaba mirando a la cara, pero no sabía qué hacer con ella. Solo quería que me mirara de verdad, que fuera sincera conmigo. Pero en cambio, se quedó allí, frente a mí, intentando ocultar algo que yo ya sabía. Ella sabía que yo sabía. Esa noche sería el comienzo del enfrentamiento. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que ya no podía seguir viviendo con esa mentira. Necesitaba afrontarla de una vez por todas. Esa noche fue larga, más larga que ninguna otra. El silencio entre nosotros era ensordecedor, una barrera invisible que no sabía cómo romper. Clara parecía tan distante, tan distante. Intentó mantener la conversación ligera, como si nada hubiera cambiado, como si nada estuviera mal. Pero dentro de mí, todo se desmoronaba, y el peso de la duda me consumía de una manera que ya no podía ignorar. Durante la cena, un intento fallido de reconciliación, lo que más me impactó fue la facilidad con la que lo disimulaba todo. Hablaba de trivialidades, del trabajo, de los niños, pero algo dentro de ella estaba roto, y yo lo sabía. Sin embargo, al mismo tiempo, intentaba racionalizar. Intentó convencerme de que estaba siendo paranoica, de que no era así, de que tal vez solo era una fase, una crisis por la que pasa todo matrimonio. Deseaba creerlo con todas mis fuerzas, porque la idea de perder todo lo que habíamos construido, de perder a Clare, era más dolorosa que cualquier cosa que pudiera imaginar. Me miró con una expresión que parecía de disgusto, pero a la vez de cansancio. Sabía que se estaba alejando, pero no podía comprender cuán real se había vuelto. El amor entre nosotros, la confianza, todo parecía disolverse ante mis ojos, y yo estaba allí, intentando negar lo obvio. Intentando convencerme de que las cosas volverían a ser como antes, aunque sabía, en el fondo, que tal vez nunca lo fueran. Sabía lo que veía, sabía lo que estaba pasando, pero aún no podía procesarlo del todo. Era más fácil cerrar los ojos, más fácil fingir que nada había cambiado, que todo estaba bien. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere mantener viva la esperanza, verdad? ¿Quién no quiere creer que, de alguna manera, podrá recuperar lo perdido? La duda se apoderó de mi pecho, un torbellino de emociones que me impidió tomar una decisión. Quedarme o irme. Perdonar o seguir adelante. Seguía sin saberlo. Clare se fue temprano a su habitación, como si el día hubiera terminado con normalidad. La seguí con la mirada,
preguntándome qué estaría pensando realmente. La observé, y por mucho que quisiera armarme de valor para preguntarle directamente qué pasaba, no pude. Algo dentro de mí me decía que no supiera la verdad, que no la mencionara. Pero, ¿cómo podía seguir así? ¿Cómo podía vivir en una casa donde la confianza se había roto tan silenciosamente, tan sutilmente? Con el paso de los días, intenté ocultarlo. Intenté ser el hombre que ella quería que fuera, el esposo comprensivo, el hombre que no cuestionaba. Me sentía como una sombra de mí mismo, siempre intentando guardar las apariencias, pero sintiendo que estaba a punto de estallar por dentro. Ella seguía actuando como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera un abismo creciente entre nosotros. Sonreía, me abrazaba, pero todo parecía forzado, como si estuviera interpretando un papel en el que ya no creía. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de la fragilidad de todo. La vida que habíamos construido parecía desmoronarse poco a poco, pieza a pieza, y ya no sabía qué hacer para mantenerla unida. A medida que ella se alejaba, a medida que su mirada se perdía en pensamientos que yo no podía comprender, el dolor se intensificaba. Con cada día que pasaba, lo tenía más claro. Esto ya no era una etapa. Ella ya había tomado su decisión, y el dolor de verla me consumía a cada segundo. Intenté darle otra oportunidad, pensando en una última conversación, un desahogo, un intento de comprender todo lo que estaba pasando. Quería preguntarle directamente, quería ver si sería sincera conmigo, pero el miedo a escuchar la verdad me paralizaba. ¿Y si me decía que realmente estaba con otro hombre? ¿Y si me miraba a los ojos y me decía que ya no sentía nada por mí? No estaba listo para afrontar esa realidad. No estaba listo para saber que el amor que sentía por ella ya no significaba nada para ella. Y así el ciclo continuó. Me encontré cuestionándolo todo, intentando entender dónde me había equivocado, dónde la había dejado escapar. Pero las respuestas nunca llegaban, y en el fondo, sabía que la verdadera respuesta estaba ahí, frente a mí, pero no quería verla. Quizás era más fácil vivir con esta duda, con la esperanza de que las cosas mejoraran, que afrontar la dura realidad de que, en ese momento, Clare ya no era mi esposa. Se estaba alejando, y yo no podía hacer nada para detenerla. En el fondo, lo que más me dolía no era la traición en sí, sino darme cuenta de que el amor que creía tener, el matrimonio en el que confiaba, se había esfumado. Y mientras negaba la evidencia, mientras me aferraba a la última esperanza de que todo volviera a la normalidad, algo dentro de mí ya sabía que no había vuelta atrás. Sabía que huía de la realidad, pero también sabía que no podía hacerlo eternamente. Cada vez que me miraba con esa mirada distante, con esa sonrisa forzada, se me revolvía el estómago con un dolor que ya no podía controlar. La duda que me corroía se hacía más palpable, más insoportable. Vivía una mentira, y la verdad me estaba mirando la cara todo el tiempo, pero por alguna razón, seguía intentando convencerme de que no era lo que parecía. Sin embargo, la confirmación que temía finalmente llegó. Ocurrió una tarde cualquiera, uno de esos momentos en que la vida nos pone a prueba cuando menos lo esperamos. Estaba en casa, sola, cuando sonó el celular de Clare. Siempre era cuidadosa con su teléfono, nunca lo dejaba cerca ni a la vista. Pero esa tarde, lo dejó sobre la mesa mientras iba al baño. Dudé un segundo, la voz de mi conciencia me decía que no lo hiciera, que no cediera a la tentación de saber lo que ya temía. Pero el dolor y la curiosidad eran más fuertes. Cuando cogí el teléfono, el nombre en la pantalla pertenecía a un hombre que no conocía. No necesitaba ver nada más para saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi corazón se aceleró y casi sentí que se me cortaba la respiración. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Solo ver ese nombre lo hizo todo real. Clare me estaba engañando. Ya no había ninguna duda. No necesitaba más pruebas. La confirmación estaba ahí, en la pantalla de su teléfono, y con ella, el dolor de saber que toda la confianza que tenía en ella se había hecho añicos. No sabía qué hacer. El dolor era intenso, casi sofocante. Supe que, en cuanto vi ese mensaje, ya no podía volver atrás. La vida que había vivido hasta ese momento se había esfumado. Me invadió un torbellino de emociones, ira, tristeza, desamor. Pero al mismo tiempo, también se mezcló una sensación de alivio. Por fin, supe la verdad. Pero el precio de esa verdad era demasiado alto para soportarlo. Volvió a la habitación y me vio con el teléfono en la mano. Su mirada, siempre atenta a cada uno de mis movimientos, ahora estaba vacía, como si supiera que yo ya lo sabía. No dije nada. ¿Qué podía decir? Las palabras parecían inútiles. Lo único que quería hacer era gritar, llorar, exigir una explicación. Pero solo podía mirarla fijamente, intentando comprender cómo había sucedido esto,
¿Cómo se había convertido en esta persona que me traicionaba de forma tan fría y calculadora? ¿Sabes lo que pasa, verdad? Dijo en voz baja, pero sin arrepentimiento. No había culpa en sus ojos, solo aceptaba lo que era obvio entre nosotros. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. No intentaba justificarse, no se disculpaba. Simplemente, aceptaba que esto era real, que había cruzado una línea irreparable. Finalmente logré hablar, pero las palabras salieron temblorosas, cargadas de dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme? Clare. Suspiró, como si hubiera estado esperando ese momento, como si supiera que no podía soportar la mentira por más tiempo. Se sentó a mi lado, pero no me tocó. Sus ojos evitaron los míos, como si no tuviera el valor de mirarme a los ojos. Y quizá era eso, no tenía el valor. El valor de decirme la verdad, el valor de admitir lo que había hecho. Carlos. Yo. No sé cómo explicarlo. No fue planeado, simplemente sucedió. Ya no me sentía visto, ya no me sentía importante. Y entonces apareció, y todo parecía tan fácil, tan cómodo. Cada palabra era como un puñetazo, una puñalada en el pecho. Me dijo que estaba pasando, que la traición era casi inevitable. Y al oír esto, solo sentí un dolor inmenso, pero también una rabia que nunca antes había sentido. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y decirme que ya no me amaba, que había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre, todo sin un atisbo de arrepentimiento? Era como si la mujer que amaba estuviera completamente perdida, y la persona que tenía delante fuera una extraña. La miré fijamente, con una ira y una tristeza abrumadoras. Mi vida, mi confianza, todo lo que creía saber, se desmoronaba ante mis ojos. Ya no podía ver en ella a la mujer de la que me había enamorado. Clare se había vuelto irreconocible, alguien que ahora me trataba como a una extraña. El silencio llenó la habitación. Ninguno de los dos dijo nada más. Quería gritar, quería expresar todo lo que sentía, pero no me salían las palabras. Me sentía vacío, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Ella, a su vez, también guardó silencio, quizá esperando a que la perdonara, o quizá simplemente a que la dejara ir. Pero en ese momento, ya supe que algo se había roto irreparablemente dentro de mí. La confianza, el amor, todo se había esfumado. Finalmente me levanté y fui a mi habitación, sin mirar atrás. Ya no podía estar cerca de ella. La verdad era clara ahora, y aunque quería huir de ella, ya no había lugar para ilusiones. No sabía qué hacer con ella. El dolor de ser traicionado, el dolor de perder a alguien a quien amaba, era más de lo que podía soportar en ese momento. Esa noche, mientras yacía solo en la cama, lo único que podía pensar era, ¿cómo pude ser tan ciego? El silencio dentro de la casa era aplastante, más pesado que cualquier palabra. Sabía que la conversación que siguió era inevitable, pero la ira dentro de mí seguía muy viva, y no sabía por dónde empezar. La verdad estaba ahí, clara, desnuda y cruda. Clare me había traicionado, y con ella, toda la confianza que se había construido a lo largo de los años se había hecho añicos, como un cristal que se rompe. Ya no podía ignorar lo obvio. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. La mentira estaba ahí, desvanecida, y no había nada que pudiera hacerse para ocultarla. No la miré cuando entró en la habitación. Estaba callada, como si esperara lo peor, y probablemente tenía razón. No quería oír más excusas, más palabras vacías de arrepentimiento que sabía que diría. Quería la verdad, no mentiras. Clare, empecé con la voz temblorosa, pero llena de una ira que apenas podía controlar. Ya no puedo seguir con esta mentira. Lo vi todo. Sé lo que pasa entre tú y él. No tiene sentido seguir ocultándolo, no tiene sentido intentar hacer el ridículo. Me miró, pálida, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo de antes. Estaban cansados, derrotados, como si ya supiera que lo que yo decía era innegable. Intentó hablar, pero las palabras parecían escabullirse de su boca, sin coraje, sin convicción. Carlos, yo. Empezó, pero no la dejé terminar. Necesitaba sacar lo que tenía atorado en la garganta, necesitaba liberar el dolor que me había causado. No, Clare, ya no funcionará. No quiero oír que no sabías lo que hacías. No quiero oír que estabas perdida ni que fue un error. Vi ambas cosas. Vi cómo te miraba, cómo le sonreías. Ya no es un error. Ya no es una crisis pasajera. Me traicionaste, y lo peor es que lo hiciste sabiendo exactamente lo que hacías. La vi tragar saliva, con una expresión de culpa en el rostro, pero también había algo más. Era una mezcla de indiferencia y un toque de dolor, pero no el tipo de dolor que esperaba. Era el tipo de dolor de alguien que sabe que lo que hizo es inexcusable,
pero también sabe que no puede retractarse. Carlos, sé que tienes razón, dijo finalmente, en voz más baja, más sincera, pero aún distante. Metí la pata y no sé qué decir. Ya no sabía qué hacer. Ya no me sentía querida, ya no me sentía vista, como si todo lo que habíamos construido se hubiera perdido. Y entonces apareció él. Esa justificación me hizo sentir una mezcla de ira y lástima. Sabía que quizá en algún momento se había sentido abandonada, pero eso no le daba derecho a hacer lo que hizo. Nada podía justificar lo que había hecho. Nada. Estaba destrozada por dentro, y la idea de escuchar cualquier tipo de justificación solo intensificaba el dolor. ¿Y eso es todo? Pregunté con una risa amarga. ¿Me dejaste por él? ¿Porque ya no te sentías querida? ¿Porque sentías que nadie te veía? No, Clare, eso no es excusa. Es egoísta. Lo destruiste todo, todo lo que construimos, y yo estoy aquí sentada escuchando esta historia como si fuera algo que se pudiera arreglar con palabras. Ella guardó silencio, probablemente intentando procesar lo que estaba sucediendo. La ira dentro de mí seguía siendo fuerte, pero algo más emergía. Una sensación de vacío. ¿Cómo podía alguien a quien has amado durante tanto tiempo convertirse en un extraño? ¿Cómo podía todo lo que creía sólido y seguro desmoronarse ante tus ojos? Me levanté de la silla y caminé de un lado a otro por la habitación. No sé qué hacer ahora, Clare. No sé si puedo perdonar, si puedo seguir adelante. Cada vez que te miro, veo a la mujer que me traicionó. Y esto es más de lo que puedo soportar. La vi mirarme, con los ojos llorosos, pero también había dureza en ellos. Sabía lo que había hecho y sabía lo que estaba a punto de suceder. La vi acercarse lentamente, como si quisiera abrazarme, como si quisiera reparar lo que se había roto. Pero me aparté. No podía dejar que me tocara más. Ya no era la mujer que conocía. Ya no era la mujer en la que confiaba. Era alguien que ya no reconocía. Carlos, por favor, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Te amo, todavía te amo. No, Clare, dije, interrumpiéndola. Ya no me amas. Si me amas, no habrías hecho lo que hiciste. Ya no sé quién eres. Y no sé si quiero saberlo. Estaba agotada. Agotada de intentar comprender, de intentar perdonar. Lo que había pasado entre nosotros ya era irreparable. El amor se había esfumado, la confianza se había roto, y lo que quedaba era un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche, lo tuve claro, no había vuelta atrás. La confrontación había terminado, las mentiras habían quedado al descubierto, y ahora solo quedaba lidiar con lo que vendría después. El matrimonio había terminado, y no sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura. Ya no podía vivir a la sombra de lo que Clare había hecho. Me había traicionado, y sabía que, por mucho que intentáramos reconstruir, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente fue uno de esos momentos en los que te despiertas. Por un segundo, piensas que todo fue una pesadilla. Pero al abrir los ojos, el dolor ya está ahí, intenso, real, aplastándote contra la almohada. No era una pesadilla. Era la realidad a la que ahora tenía que enfrentarme. La Clare que amaba ya no estaba, y en su lugar había una extraña, una mujer que me había traicionado y que ahora intentaba justificar lo injustificable. Me levanté de la cama lentamente, intentando ordenar mis pensamientos, que en realidad eran un desastre. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza, pero lo que más me dolía no eran las excusas vacías que me había dado. Lo que me carcomía era el hecho de que me había traicionado. Me había mirado a los ojos, mentido, me había hecho creer en algo que ya no existía entre nosotros. Todo lo que habíamos construido juntos, toda la confianza, todo el cariño, estaba roto, destrozado, y nada tenía arreglo. Nunca pensé que pasaría por esto. Nunca imaginé que experimentaría lo que tantos otros han experimentado. Ese profundo dolor de saber que el amor que creías verdadero, inquebrantable, no era más que una ilusión. Miraría el lugar donde ella solía dormir y sentiría como si me hubieran invadido, como si hubiera perdido no solo a una esposa, sino una parte de mí mismo. Esa mujer que una vez elegí, que una vez me hizo creer que todo era posible, ahora era solo un recuerdo lejano. El recuerdo de un amor que ahora se había convertido en una sombra amarga. Cada pequeño gesto suyo me recordaba la traición. Cada palabra, cada mirada, me recordaba al hombre con el que salía en secreto, el hombre que me había robado la atención, la confianza. Me sentía como una pieza desechada, como si mi presencia ya no fuera necesaria. Y esa sensación de inutilidad, de no ser ya la persona que ella había elegido, me corroía. La casa se llenó de un silencio que no sabía cómo manejar. Ese silencio era más pesado que cualquier pelea o grito.
Era la ausencia de algo que una vez estuvo ahí, pero que ya no estaba. Ya no podía verla de la misma manera. La miré y vi a una mujer que me había traicionado, que no me respetaba, que no tuvo el coraje de ser honesta conmigo. Y lo peor era que, a pesar del dolor, una parte de mí aún quería creer que podía arrepentirse, que podía mirarme, de alguna manera, sentir lo que yo sentía. Pero sabía que eso era imposible. Ella ya había tomado su decisión. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo aún más doloroso. La traición no fue solo una violación de confianza. Fue una violación de mi propia identidad. ¿Quién era yo ahora? Ya no era el hombre feliz y confiable que creía ser. Era el hombre traicionado, el hombre cuya vida había sido trastocada por alguien en quien confiaba. No sabía cómo reconstruirme después de eso. ¿Qué quedaba de mí? Clara intentó contactarme varias veces ese día. No dejaba de decirme lo culpable que se sentía, lo arrepentida que estaba por lo que había hecho. Pero ya no podía escucharla. Quería enfurecerme, gritar, romperlo todo a mi alrededor. Pero lo que realmente sentía era una profunda tristeza, como si me hubieran arrancado el alma y la hubieran pisoteado. La miré y vi a una desconocida, alguien a quien ya no reconocía, y eso me dolió más que cualquier disculpa que pudiera haber pronunciado. Me sentía vacío, como si la vida hubiera perdido el sentido. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien? ¿Cómo podía mirar a una mujer que, en mi mente, aún guardaba todos los recuerdos de nuestro amor y verla como quien me destruyó? No había vuelta atrás. No había lugar para el perdón. Lo sabía, pero el vacío en mi pecho aún me consumía, haciéndome dudar de si alguna vez me recuperaría de verdad. A lo largo del día, mientras intentaba en vano convencerme de que le diera una oportunidad para salvar lo que quedaba, me invadió una sensación de impotencia. Ya no sabía qué hacer, qué decir. El dolor de la traición era tan profundo que ni siquiera podía imaginar un futuro con ella, ni siquiera como simples amigos. La confianza se había destruido, y sin confianza, no había base para nada. Al caer la noche, me recosté en la cama, pero ahora, mirando al vacío, ya no había esperanza. Se había ido la calidez de un amor que ahora parecía un recuerdo lejano. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Yo nunca volvería a ser la misma. Y en el fondo, sabía que solo me quedaba seguir adelante, incluso sin saber a dónde. Porque, por mucho que intentáramos negarlo, la verdad era clara como el agua. Nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Los días siguientes transcurrieron como una niebla densa e impenetrable. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La casa, antes un refugio, era ahora un laberinto de recuerdos y silencios. Cada rincón me recordaba a la persona que había perdido. Ya no sabía qué hacer con todo esto. Ya no sabía qué hacer con el dolor, la pérdida, las ruinas de lo que una vez fue nuestro matrimonio. Lo que parecía una vida estable y cómoda ahora se derrumbaba como un castillo de naipes que, con un solo toque, se derrumba por completo. Pasé noches en vela, luchando contra mis propios pensamientos. La ira se había convertido en un dolor tan profundo que ya no podía distinguir dónde empezaba ni dónde terminaba. Cada pensamiento sobre Clare me hacía sentir como si cayera en un abismo sin fin. Quería comprender, quería saber exactamente dónde había empezado todo esto. Pero en el fondo, sabía que no había respuestas fáciles, ninguna explicación que pudiera aliviar el dolor. La vi allí, intentando mirarme con esos ojos de quien aún intenta salvar algo que ya estaba perdido, intentando disculparse con palabras que, para mí, ya no tenían ningún valor. Cada vez que me contaba sus arrepentimientos, lo perdida que estaba, sentía que me empujaba aún más hacia el abismo. Ya no había espacio para las palabras. Lo que hizo no tenía arreglo. Me traicionó, y eso estaba más allá de cualquier arrepentimiento. Sentí como si me consumiera un dolor interminable. La miré y ya no vi a la mujer que amaba. Vi a alguien que, sin dudarlo, destruyó todo lo que significaba para mí. Lo que había hecho no fue solo un error, fue una decisión. Decidió engañarme, traicionarme, eligió a ese hombre. Y esa decisión quedó grabada en mi mente como una cicatriz que sabía que jamás se borraría. Lo peor no fue la traición en sí. Lo peor fue saber que, a pesar de todo lo que me había dicho, el amor que sentía por ella se había esfumado. La confianza, la base de todo lo que habíamos construido, había quedado irremediablemente destruida. Por mucho que intentara disculparse, por mucho que intentara demostrar su arrepentimiento, lo cierto era que ya no era la misma. Y yo, por mucho que quisiera serlo, tampoco podía serlo. A veces, me preguntaba qué habría pasado si hubiera visto las señales antes. Y el dolor de saber que había sido tan ciega, que había ignorado los pequeños detalles que ahora parecían tan obvios, me consumía aún más. ¿Cómo pude ser tan ingenua?
¿Cómo pude creer que el amor que me ofrecía era genuino, cuando en realidad me engañaba a mis espaldas? La duda, la culpa y la ira se mezclaban de una manera que no sabía cómo manejar. La casa, antes llena de vida, ahora se sentía vacía. Los niños, que antes llenaban la habitación de alegría, ahora estaban distantes, percibiendo la tensión en el ambiente. Ya no sabía qué decirles. ¿Cómo podía explicarles lo que estaba pasando si yo misma no podía entenderlo? Su matrimonio se estaba desmoronando, y en el fondo, sabía que este dolor, esta división, los afectaría de maneras que aún no podía comprender. Empecé a caminar por la casa como si fuera un extraño. Cada habitación, cada mueble, parecía recordarme un tiempo que ya era solo un recuerdo lejano. La mujer con la que había compartido tantos momentos de felicidad, ahora parecía un espectro, alguien extraviado en un camino que yo no podía seguir. Y la sensación de impotencia fue lo que más me impactó. Quería ser fuerte, quería ser el hombre que siempre fui, pero la verdad era que, en ese momento, estaba débil, roto. Mi confianza estaba destrozada, mi autoestima estaba destrozada, y ya no sabía qué hacer con la persona en la que me había convertido. Clara intentó hablar de reconciliación, de cómo podríamos superarlo, pero ya no podía escucharla. Lo que no entendía, o quizá no quería entender, era que ya no existía un nosotros. Ya no había posibilidad de reconstruir. La traición no se trataba solo de un error, sino de la ruptura de algo profundo, algo que no se podía arreglar con disculpas. Ya no sabía cómo mirarla y ver a la mujer que una vez amé. Solo veía a una extraña, una mujer que, buscando algo que faltaba en su interior, destruyó lo que ambos teníamos. El dolor del abandono, la traición y el silencio entre nosotros se prolongó durante días, sin solución, sin respuesta. Me hundía en un abismo, y lo único que sabía era que no había esperanza. No sabía cómo, ni siquiera si sería posible, escapar de este lugar oscuro en el que me encontraba. Lo que quedaba de nosotros parecía no ser más que un eco vacío. El amor se había ido. La confianza se había ido. Y con ella, toda posibilidad de un futuro juntos. En ese momento, mi única certeza era que, por mucho que intentara engañarme, el camino sería solitario. Y por mucho que intentara aferrarme a lo que quedaba, no había nada a lo que aferrarme. Estaba perdido, y solo me quedaba preguntarme, en silencio, ¿cómo puedo empezar de nuevo tras algo tan devastado? Sabía que necesitaba respuestas. El vacío dentro de mí crecía y ya no podía ignorarlo. Ya no había lugar para suposiciones ni dudas. Solo quería entender qué había pasado realmente, porque estaba pasando, porque mi vida había quedado devastada de esta manera. Y, por muy doloroso que fuera, sabía que tenía que afrontar la verdad, fuera cual fuera. Fue entonces cuando decidí buscarlo. Él es marido de Clare. Era la única persona que podía darme una idea clara de lo que realmente estaba pasando entre ellos. Sabía que tenía algo que ver, sabía que no estaba allí por casualidad. La idea de confrontarlo me consumía, pero ya no podía vivir en la incertidumbre. Era demasiado tarde para ignorarlo. Cuando finalmente conocí a Lucas, la conversación fue fría. No estaba allí para darme una explicación convincente ni para disculparse. Esta reunión no se trataba de arrepentimiento, no se trataba de comprender el dolor que había causado. Parecía indiferente, casi desinteresado, como si ya hubiera hecho lo que quería y lo que faltaba ya no importara. Pero habló de todos modos. Ella vino a mí. Cuando su matrimonio empezó a desmoronarse, ella vino a mí, dijo con una calma que me hizo temblar. Ambos buscábamos algo que su matrimonio ya no ofrecía. Ella estaba perdida, y yo también. Lo que pasó fue natural. Hizo una pausa, como si justificara sus acciones ante sí mismo más que ante mí. No sabía qué era peor, las palabras que usaba o cómo las decía. Parecía que todo lo que decía era simplemente una explicación vacía para intentar comprender una traición tan cruel. No parecía tener la culpa. Y, más aún, parecía que no comprendía la profundidad de lo que había hecho. Pero algo empezó a suceder dentro de mí. La ira que sentía por él, y especialmente por Clare, se transformaba en algo más. No era solo ira. Era una especie de amarga comprensión, un dolor aún mayor. Sabía que no era solo egoísta, no era solo la mujer que me había traicionado. Era, de alguna manera, necesitada. Y esto, cruelmente, solo aumentó mi dolor. Nunca quise imaginar a mi esposa así, vacía, perdida, buscando en alguien más algo que ya no podía encontrar en mí. Intenté aguantar, pero las palabras de Lucas seguían martilleándome la cabeza. El dolor de la traición, que antes se sentía como un puñal en el pecho, ahora se sentía como una cuchilla que me cortaba desde adentro. ¿Cómo no lo había visto antes?
¿Cómo no me había dado cuenta de que la mujer que amaba se estaba ahogando en algo que no entendía? La conversación terminó rápidamente. No quería oír más. Lo que había dicho, de alguna manera, me destruyó aún más. No le importaban las consecuencias. No le importaba cómo me sentía. No veía nada malo en lo que hacía. Era simplemente el reflejo de un hombre egoísta que buscaba justificación para algo que, en el fondo, sabía que no tenía explicación. Regresé a casa destrozada. Ya no había lugar para la negación. La realidad que tanto me había esforzado por ignorar estaba justo frente a mí. Y no había escapatoria. Clare me había traicionado. Y lo que era peor, buscaba algo que no encontraba en mí. Pero al mismo tiempo, no sabía cómo entregarse a sí misma. Al entrar en la casa, todo se sentía más vacío. El aroma de nuestra vida juntos se desvanecía, y en su lugar había un silencio ensordecedor. La vi allí, todavía intentándolo, todavía buscando alguna forma de reconciliación, pero para mí, ya no había espacio para las palabras. Lo que había hecho era irreparable. No había explicación para el dolor que sentía ahora. Fue allí, en ese momento, que me di cuenta de que el dolor que sentía no era solo por ella. Era por mi propia incertidumbre, por mi incapacidad de ver la verdad antes, de comprender lo que ella sentía. Y, más que eso, el dolor ahora era mío. Ya no podía culpar a Lucas, ya no podía culpar a las circunstancias. Necesitaba afrontar la realidad que ella me presentaba, sin más excusas, sin más ilusiones. La verdad estaba ahí, y ahora no podía ignorarla. El matrimonio había terminado, y solo me quedaba luchar por mi propia paz. No sabía qué hacer con ella, pero sabía que la vida, de alguna manera, seguiría adelante. Y yo también tendría que seguir adelante. Ya no como el hombre que una vez fui, sino como alguien que necesitaba reconstruirse. No sería fácil. Nada sería fácil. Pero lo único que sabía ahora era que la verdad ya no podía ignorarse. Los días después de conocer a Lucas pasaron como un rayo. Aún sentía el peso de sus palabras, esas justificaciones vacías que resonaban en mi mente cada vez que cerraba los ojos. El vacío estaba ahí, sí, pero ahora algo más pesado se apoderaba de mí. Algo más oscuro. Ira. No, no era solo ira. Era un hambre insaciable de justicia. De algo que me hiciera sentir que no era solo una víctima indefensa, sino un hombre con derecho a devolverles mi dolor. Me sentía cada vez más consumido por un profundo deseo, y sinceramente, ya no sabía si era venganza o simplemente el deseo de que ella sintiera el mismo dolor, la misma humillación, que yo sentía. Miré a Clare con un odio que no reconocía. Ella estaba allí, intentando acercarse, disculpándose con palabras vacías, prometiendo que las cosas cambiarían, que era capaz de cambiar. Y yo quería creer, pero ¿cómo? ¿Cómo podía creer en algo que ella misma ya había destruido? ¿Cómo podía confiar en alguien que me había traicionado con su propio hermano, alguien que debería haber sido mi pilar, mi familia? ¿Cómo podía una persona destruir toda la confianza, el amor, todo lo que se había construido con tanto esfuerzo, por pura debilidad? Esa noche, mientras dormía a mi lado, pensé en qué podía hacer. Estaba perdido, en realidad, entre la ira y la impotencia. No quería simplemente dejar que las cosas siguieran así, sin hacer nada, sin que ella sintiera el peso de lo que había hecho. La idea de verla sufrir me alivió un poco. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que solo me hundiría más en la oscuridad. El dilema se prolongó. No quería ser ese hombre. No quería ser el tipo de persona que se deja consumir por la venganza, que se pierde en este abismo de resentimiento. Pero el dolor hablaba más fuerte. La sensación de haber sido engañado, de haber sido destruido por sus manos y las de mi propio hermano, lo hacía todo más difícil. Quería que supiera cuánto me dolía esto, quería que sintiera el impacto de la pérdida, de la traición. Pero lo que más deseaba, lo que sentía con más intensidad, era que me mirara con la misma desesperación que vi en ella cuando todo esto empezó. Quería que sintiera mi dolor. Quería que sintiera la frialdad y el vacío que me había dejado. Quería que sintiera, aunque solo fuera por un instante, lo que era estar completamente destrozada, como yo en ese momento. Sabía que si buscaba venganza, algo dentro de mí se perdería. Algo aún más importante que cualquier resentimiento, más importante que cualquier deseo de venganza. Pero aún así, la idea de hacerle sentir el mismo dolor me consumía. Pensaba en maneras de compensarla, de hacerle sentir la pérdida de forma irreparable. El deseo de ver a la esposa que aún amaba, que aún era parte de mí, pagar por lo que había hecho, era una llama inextinguible. Y allí, en la oscuridad de esa noche, mientras la ira se mezclaba con la tristeza, comencé a idear mi plan. Era simple, en realidad. Sabía qué podía hacer para llegar a ella y que comprendiera, de una vez por todas,
el dolor de la traición. Pero pronto, un sentimiento más profundo se forjó. Una conciencia me decía que solo me arrastraría más profundamente. Sabía que la venganza no traería la paz que tanto ansiaba. No me devolvería lo que había perdido. Aún así, la idea persistía. Necesitaba hacer algo. Quería sentir que, de alguna manera, controlaba la situación, que no me arrastraba. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que mi verdadera lucha no era la venganza. Era reconstruirme. Pero en ese momento, no lo veía con claridad. Solo quería justicia. O tal vez algo más. Una señal de que mi dolor importaba. Quería alivio de ese abismo donde todo lo que amaba se había ido. Estaba perdiendo el control, cada vez más enredado en esta lucha interna. Lo que realmente necesitaba era dejar fluir el dolor, procesarlo y comprender que el perdón podría ser la única salida. Pero por ahora, la venganza parecía la única solución posible. Un día desperté y me di cuenta de que la indecisión me consumía más que la traición misma. No era solo una decisión sobre el matrimonio, sino sobre quién quería ser a partir de ese momento. Una batalla constante se libraba en mi pecho, seguir en un matrimonio arruinado para proteger mi imagen, mi hogar y, sobre todo, a mis hijos, o irme, preservar mi dignidad y quizás salvar lo que quedaba del hombre que aún reconocía en el espejo. Pasé horas mirando una vieja fotografía, la del salón. Los dos, más jóvenes, riéndonos sin pensar en las consecuencias. Esa imagen parecía de otra vida, tan lejana que casi no me reconocía en ella. Recordé los pequeños gestos que una vez fueron nuestra fuerza. El café que preparaba a las 6 de la mañana, la forma en que me ponía la mano en el hombro cuando llegaba a casa cansado. Esos detalles ahora parecían acusaciones silenciosas. El recuerdo de su cuerpo a mi lado, aunque me daba calor, también me destrozaba. Mis hijos eran el ancla que me impulsaba en ambas direcciones. Pensaba en ellos sin cesar. ¿Cómo podía explicarle a un niño que las promesas se pueden romper? ¿Cómo podía proteger su infancia del veneno que la traición había propagado silenciosamente? La idea de irme y dejarlos en un entorno donde su madre permanecería podría haberlos confundido, podría haberlos herido. Pero quedarse allí, dividido entre la repulsión y la obligación, también los envenenaría de otras maneras. Con silencio, con discusiones sutiles, con noches frías donde el cariño había sido reemplazado por el resentimiento. Intenté hablar con amigos, buscando consejos que no aliviaron mi angustia, pero me dieron perspectiva. Algunos decían que tenía que luchar por mi matrimonio, que el tiempo cura y que mi familia necesitaba una oportunidad. Otros, más directamente, me decían que merecía respeto y que no debía quedarme donde no me valoraban. Estas voces externas solo sirvieron para avivar mi conflicto interno, sin ofrecerme la respuesta que necesitaba, la que venía de dentro. También pensé en mi propia historia. El hombre que siempre he sido, trabajador, presente, dedicado. ¿Dónde estaban mis defectos? No para justificar la traición, sino para comprender si había algo en mí que hubiera contribuido a la ruptura entre nosotros. Esta autocrítica dolía porque requería una honestidad sin complejos. No podía usar mis propios errores como moneda de cambio para la traición de la otra persona. Pero reconocer mis límites era necesario para tomar una decisión clara. En las noches de insomnio, ensayaba lo que le diría a Clare. Me imaginaba fuerte, tranquila, sin rastros de ira innecesaria. Él quería hablar con dignidad, explicarle que la ruptura no se debía solo a un acto, sino a lo que ese acto revelaba, la pérdida de confianza, la ruptura de la intimidad y el cambio irreversible en sus sentimientos. Si me quedaba, quería que fuera mediante una reconstrucción sincera, con verdadero esfuerzo, no por lástima ni complacencia. Si me iba, quería irme con la certeza de que ya no sería un hombre que aceptara menos de lo que merecía. Hubo un momento, una noche, en que me di cuenta de que la decisión no tenía por qué ser inmediata. No era una carrera, sino un viaje. Decidir quedarme significaba aceptar el duro trabajo de reconstruir. Decidir irme significaba aceptar el dolor de la separación como el precio de mi paz. En ambos caminos habría heridas. La diferencia residía en el tipo de cicatrices que estaba dispuesto a soportar. Al final, la decisión empezó a tomar forma. Necesitaba recuperar mi propia verdad antes de dar ningún paso definitivo. No podía negar mi dolor ni fingir que todo estaba bien. No podía usar a los niños como excusa para destruir mi autoestima. Y, por cruel que pareciera, tampoco podía castigarme eternamente por algo que ella hizo. Salí de casa esa mañana con un nuevo peso, pero con la mente más despejada. Aún no lo había decidido todo, sí. Había decidido que no tomaría una decisión impulsiva, impulsada únicamente por la ira. A partir de entonces, cada conversación, cada gesto suyo, cada noche de insomnio, formarían parte de una elección consciente. Seguía amando, a pedazos,
Estaba herida, en toda su profundidad. Y por primera vez desde que comenzó el abismo, sentí que había un camino a seguir, ya fuera quedarme y luchar o caminar sola hacia un nuevo comienzo. Decidí que, para seguir adelante, necesitaba afrontar la cuestión del perdón. El concepto del perdón siempre me había parecido sencillo: soltar, liberar al otro y, de alguna manera, liberarme yo mismo. Pero al mirar a Clare, intentando convencerme de que lo sentía, me di cuenta de que el perdón no era algo que pudiera simplemente dar. No era un acto de voluntad, no era algo que pudiera forzarme a sentir. El perdón, al menos para mí, no era una decisión racional. Tenía que surgir de lo más profundo, de un lugar donde el amor aún era posible. Pero por mucho que lo intentara, no podía dejar que el dolor se disipara. La ira que sentía hacia Clare no se disipaba, y el deseo de castigo parecía cada día más fuerte. Me había traicionado. Había elegido a otra persona, a mi propio hermano, y eso no se podía borrar con palabras. Por mucho que intentara convencerme de que todo había sido un error, un momento de debilidad, ya no podía ver en ella la mujer que amaba. En sus intentos de justificar sus actos, solo amplió la distancia entre nosotros. Sé que te lastimé, sé que fui egoísta, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza, dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Pero para mí, esas palabras ya no tenían ningún peso. El dolor de la traición era demasiado profundo en mí, y la idea de perdonarla parecía aplastarme aún más. ¿Cómo podía perdonar a alguien que había destruido todo lo que habíamos construido? ¿Cómo podía volver a confiar, sabiendo que me había dado la espalda con tanta frialdad, con tanta determinación? Ya no sabía quién era. Deseaba con todas mis fuerzas encontrar una salida. Quería mirarla y ver algo más allá de la mujer que me traicionó. Quería encontrar una parte de mí que aún fuera capaz de amar. Pero lo cierto es que lo que hizo no se podía borrar con una simple disculpa. El daño ya estaba hecho, y con cada intento que hacía de convencerme de que todo tenía arreglo, sentía que intentaba borrar mis cicatrices con palabras vacías. La confianza, la base de todo, se hizo añicos, y no había manera de reconstruirla tan fácilmente. Por mucho que quisiera creer que el amor lo podía todo, la realidad era diferente. El perdón no es algo que se hace voluntariamente. Es el resultado de un proceso lento y doloroso que requiere tiempo y autodescubrimiento. Y para mí, el perdón era imposible porque sabía que al perdonarla, me estaría anulando. Me estaría diciendo a mí mismo que el dolor que me causó no valía nada, que mi dignidad no importaba. La idea de irme se volvió más atractiva, pero igualmente aterradora. No quería quedarme atrapado en la ira, pero tampoco quería abandonar todo lo que siempre había imaginado tener. Era una decisión difícil: seguir adelante, solo, y aceptar que todo lo que había vivido con ella era ahora solo un recuerdo lejano, o seguir intentándolo, quizás con la falsa esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Las noches se volvían más difíciles. Me despertaba con el corazón acelerado, sin saber dónde buscar la respuesta. Cuando me preguntaba qué quería, la verdad era que no lo sabía. No sabía si aún había espacio para mí allí, en ese matrimonio, o si lo que quedaba de nosotros era solo una fachada de lo que una vez fuimos. Sus palabras, sus gestos de cariño, todo parecía distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona, no a mí. Me sentía en el limbo, perdida entre dos mundos. Por un lado, el inmenso dolor que me consumía, y por el otro, el intento de salvar lo que quedaba. Pero la verdad, comencé a comprender, era que ya no existía un nosotros. La confianza se había roto irremediablemente. Y, al mirar a Clare, comprendí que el perdón no era algo que yo pudiera dar, no porque no lo mereciera, sino porque aún no había sanado lo suficiente como para liberarme. Quedarme, para mí, significaría intentar reconstruir una mentira. Irme, quizás, era la única manera de encontrar finalmente la libertad que necesitaba. No fue una decisión fácil ni rápida, pero poco a poco, empecé a comprender que, para seguir adelante, primero necesitaría un perdón que no dependiera de ella. El perdón que más necesitaba era el mío, para dejar atrás el pasado, para liberarme del dolor. Y entonces la decisión se hizo más clara. Ya no podía vivir en el pasado. Lo que había pasado, ya había pasado, y lo único que quedaba ahora era el futuro. Si quería resurgir, si quería volver a ser el hombre que una vez creí ser, tendría que seguir mi camino, solo, y dejar que el perdón surgiera de dentro, sin prisa. No sería fácil, pero al menos sería mío. Y, con el tiempo, sabría que esta decisión, por difícil que fuera, era la única manera de encontrar la paz. Los días pasaban, y con ellos, una tensión creciente impregnaba cada rincón de nuestro hogar.
La fachada de normalidad que tanto me había esforzado por mantener empezó a desmoronarse. Estaba agotada, emocionalmente agotada, y el dolor se extendía por todas partes, afectando a más que solo Clare y a mí. Nuestros hijos, que hasta entonces habían permanecido ajenos a lo que sucedía entre nosotros, empezaron a presentir que algo andaba mal. Percibieron el silencio entre nosotros, la falta de palabras, su mirada distante y mi incapacidad para sonreír como antes. Las pequeñas mentiras que había intentado decirme a mí misma y a los demás empezaron a hacerse evidentes, y ya no podía ocultar la realidad. Era inevitable. La verdad estaba a punto de alcanzar a todos y, contrariamente a lo que imaginaba, no se trataría solo de lo que pasó entre Clara y yo. La realidad de nuestra desintegración como familia empezaba a calar hondo, incómoda y dolorosamente, para todos a nuestro alrededor. No solo nuestros hijos, sino también nuestros amigos empezaban a sentir el cambio. Sabía que la gente empezaba a hacer preguntas, que las miradas furtivas se hacían más evidentes. Una mañana, cuando mi hijo menor vino a verme, con esa mirada de confusión que tenía desde que se dio cuenta de que las cosas en casa no eran iguales, me preguntó: «Papá, ¿por qué mamá y tú ya no hablan como antes?». El dolor era inmenso. Vi allí, en esos ojos inocentes, el reflejo de mi fracaso. No era su culpa, pero la familia, nuestra familia, se estaba desmoronando, y ya no sabía cómo proteger a quienes más quería. Clare y yo intentamos, de alguna manera, mantener las apariencias, ser normales, incluso mientras la normalidad desaparecía ante nuestros ojos. Pero la verdad era inevitable. Lo que ella hizo no permanecería oculto. Sabía que algún día los niños lo descubrirían. Era algo que ya no podía ocultarse. Esa noche, tras otra discusión silenciosa, fue Clare quien empezó a hablar. Estaba visiblemente agitada. El peso de la culpa le impedía mantener la compostura. «Sé que ya lo saben. No podemos ocultarlo más», dijo con una mirada que apenas reconocí. «Yo hice lo que hice, y sé que ahora todo cambiará. No solo para nosotras, sino para todos». Ya no podía sentir lástima por ella. El dolor era demasiado intenso, demasiado reciente. El impacto de saber que ella, la persona que prometió estar a mi lado, había tomado decisiones que afectarían tan profundamente nuestras vidas, me dejó sin espacio para la compasión. Y, sin embargo, allí estaba, intentando comprender, intentando redimirse, intentando volver atrás. Pero era demasiado tarde. Esa noche, nos sentamos con nuestros hijos. No había un momento adecuado para esto. No había un manual para lo que estábamos haciendo. Sabía que no podía ocultarlo más, y no quería hacerlo. Necesitaban entender la verdad, no como una defensa de mis decisiones, sino como un intento de al menos preservar algo de nuestra dignidad. El silencio era aplastante mientras hablaba, un discurso pesado que parecía no tener fin. Les dije lo que sabía, sin rodeos, sin adornos. No quería que creyeran que había una excusa o que era solo un error. La culpa era mía, declaré, de todo lo que no supimos proteger. El impacto en los niños fue inmediato. El mayor, con esa mirada de madurez que le resultaba ajena, me miró fijamente y dijo: «Ya lo sabía, papá. No tenías que decírmelo. Pero gracias por no mentir». El dolor, a veces, se reflejaba en sus ojos. Pero al mismo tiempo, era un alivio. Por fin, los niños ya no estaban al margen de algo tan devastador. Merecían saberlo, al igual que yo merecía finalmente no cargar con todo sola. Nuestra relación con familiares y amigos se transformó poco a poco. Algunos amigos se distanciaron, otros empezaron a contactarme para conversar. Todos querían comprender, pero nadie sabía realmente cómo ayudarme. Para algunos, se convirtió en una cuestión de lealtad a Clare. Para otros, fue una excusa para reevaluar la imagen que tenían de mí. Me encontré bastante aislada, aunque en el fondo sabía que era algo que yo misma estaba creando inconscientemente. La reacción de Clare, al comprender la magnitud del impacto, fue de silenciosa desesperación. Sintió que, por mucho que lo intentara, ya no podía recuperar la confianza, ni siquiera el respeto de quienes nos rodeaban. Su autoestima se desmoronaba y sabía que no podía volver a ser como antes. Las palabras de arrepentimiento ya no tenían ningún poder, ni para mí, ni mucho menos para quienes nos rodeaban. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, todos estábamos adaptándonos a la nueva realidad. Nadie era inmune a los efectos de la traición. El impacto no fue solo para mí o para Clare, sino para todos. Lo que hicimos no solo destruyó un matrimonio, destruyó un reflejo de lo que todos creían una historia de amor sólida y segura. Y la verdad, como temía, no solo cambió la dinámica entre Clare y yo, sino que provocó un cambio irreversible en cómo nos veían todos. Sabía que,
para reconstruir mi propia paz. Ya no podía dejarme atrapar por lo que pensaran los demás. La verdadera reconstrucción comenzaría conmigo, pero sería un viaje solitario. Pasó el tiempo y me encontré en un lugar que jamás imaginé, entre las ruinas de un matrimonio que alguna vez pareció sólido, pero que se había desmoronado como arena entre mis dedos. El dolor de la traición se estaba convirtiendo en parte de mí, algo que no sabía si podría superar. Tristeza, ira, confusión, todo se mezclaba en una tormenta que, por mucho que intentara controlarla, parecía consumirme por dentro. En los momentos tranquilos de la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y el mundo exterior parecía distante, me encontraba reflexionando sobre todo lo sucedido. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Dónde empezaron las cosas a torcerse? A veces me encontraba volviendo al pasado, intentando encontrar las primeras señales de que algo andaba mal. ¿Había algo mal con nosotros? ¿Fracasé en algún punto del camino? ¿O simplemente la vida nos estaba llevando por un camino que no sabíamos cómo evitar? Recordé cuando todo parecía perfecto. Nuestro matrimonio había sido, durante tantos años, un refugio seguro. La confianza estaba ahí, inquebrantable, o al menos así lo parecía. Era imposible creer que la mujer que tanto amaba, la mujer con la que formé una familia, pudiera engañarme con su propio hermano. Este pensamiento me consumía, destruyéndome lentamente, pero al mismo tiempo, me obligaba a verme de otra manera. Empecé a cuestionar mi propio papel en esta historia. No era perfecta, lo sabía. Hubo momentos en que me distancié, cuando la vida me arrastró a una rutina donde no noté las pequeñas señales de que se alejaba. Quizás, en cierto modo, contribuí a la distancia que nos separaba, pero eso no justifica lo que pasó. Lo que Clare hizo no se trataba de mí. Se trataba de ella, de sus propias inseguridades, de sus propios defectos. Pero eso no alivia el dolor. No alivia la sensación de traición, de ser reemplazada por alguien a quien consideraba parte de mi familia. Reflexionar sobre lo sucedido me llevó a un doloroso punto de autoconciencia. No era el hombre que creía ser. El dolor me obligó a cuestionar mis decisiones, mis prioridades, mi percepción del amor y la confianza. A veces me veía débil, y otras ciega. Pero esta reflexión no solo me trajo sufrimiento. Me dio la oportunidad de ver quién soy realmente, sin las máscaras que había usado durante años. Me había perdido en este matrimonio, me había perdido a mí misma. En mi búsqueda de respuestas, me di cuenta de lo impotente que me sentía ante todo lo sucedido. No tenía control sobre las acciones de Clare, pero sí sobre cómo reaccionaría ante ellas. El impacto de esta reflexión no solo fue doloroso, sino también liberador. Empezaba a comprender que el dolor no era algo que se pudiera evitar, sino algo que se debía afrontar. No podía seguir adelante sin analizar lo sucedido, sin aceptar que la traición, aunque devastadora, también era un reflejo de nuestras propias fragilidades. Poco a poco comprendí que mi camino no se trataba solo de lidiar con la traición de Clare, sino de lo que ésta revelaba sobre mí. Me encontré más vulnerable, más humana, más frágil de lo que jamás imaginé. Y aunque esto fue doloroso, también me brindó una fuerza que no conocía. No buscando venganza ni justicia, sino afrontando la verdad, aceptando lo sucedido sin intentar cambiar el pasado. Lo que pasó entre nosotros fue algo irreversible. La traición no fue un acto aislado. Fue la culminación de un proceso de distanciamiento, de desconexión, de mentiras tácitas. En retrospectiva, vi que quizás ambos estábamos perdiendo el contacto con quienes éramos, con lo que queríamos, mucho antes de que todo esto sucediera. Lo que hizo Clare fue cruel, pero quizás la verdadera crueldad fue que no nos dimos cuenta de las pequeñas grietas que se formaban en nuestra relación antes de eso. También me preguntaba si alguna vez podría perdonarla. No solo a ella, sino a mí mismo. Perdón por no haber visto su dolor antes de todo esto. Perdón por no haber estado más presente, más atento, más cariñoso. La culpa que sentía, la rabia que me consumía, todo se entrelazaba, y la respuesta seguía sin estar clara. La reflexión fue dolorosa, pero necesaria. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura. La traición me enseñó algo profundo sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre el peso de la confianza y el dolor que sigue cuando se rompe. Ahora, al recordar lo sucedido, me doy cuenta de que, aunque el dolor seguía ahí, estaba empezando a encontrar algo que parecía el primer paso hacia la sanación, la aceptación. Aceptar lo sucedido, sin querer borrarlo, sin querer revivir el pasado, simplemente permitiéndole ser lo que era. Lo que hiciera con ello, lo que decidiera de ahí en adelante, dependía completamente de mí. Empezaba a darme cuenta de que, a pesar de todo, mi vida seguía siendo mía. Y, por mucho que me hubiera afectado, no necesitaba que lo que me había destruido me definiera.
Reflexionar sobre todo lo sucedido me transformaba poco a poco. Aún no sabía qué me esperaba, pero empezaba a comprender que el dolor no era el final de mi historia. Era solo parte del camino. Y, de alguna manera, me guiaba hacia un punto donde tendría que decidir, seguir adelante o dejar que la pérdida me absorbiera. El futuro seguía siendo incierto, pero ya sabía que, por difícil que fuera, tenía que seguir adelante, por mí misma. Pasó el tiempo, y con él, el dolor disminuyó, pero no desapareció por completo. No había una meta donde pudiera decir que estaba libre de tristeza, pero me di cuenta de que la vida no se detenía por mi dolor. Los días seguían pasando, y tenía que decidir si me arrastraba a través de este dolor o de alguna manera encontraba la manera de seguir adelante. La sensación de estar en un túnel sin fin comenzó a dar paso a una pequeña luz al final del camino, una luz que desconocía hasta entonces. Fue en ese momento que comencé a comprender una verdad simple pero poderosa. El sufrimiento no define quién soy, pero puede enseñarme algo profundo sobre mi propia fuerza. Lo que la traición me hizo sentir, el vacío, la ira, la profunda sensación de traición, todo era real. Pero había algo más de lo que no me había dado cuenta, mi capacidad de resurgir, mi capacidad de crecer más allá del dolor, no solo como hombre, sino como ser humano. En muchos momentos, me encontré buscando una forma de sanación que no implicara simplemente olvidar o perdonar. No se trataba de superar el dolor y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Se trataba de mirar lo que me había roto y comprender lo que significaba para mí. Se trataba de encontrar fuerza dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía hasta ese momento. Y al hacerlo, me di cuenta de que mi libertad no estaba ligada a la reconciliación con Claire ni a mi capacidad de olvidar lo que ella hizo, sino a mi capacidad de liberarme de este dolor, sin dejar que moldeara mi futuro. Empecé a reencontrarme, a caminar solo, de una forma que desconocía. Al principio, solo era dolor. No quería ver a nadie, no quería salir, no quería obligarme a hacer nada. Pero poco a poco, me di cuenta de que no podía seguir sumido en la tristeza. Decidí hacer algo por mí, algo que no me impulsara la ira ni la venganza. Empecé a cuidarme. Empecé a buscar cosas que me hicieran sentir vivo de nuevo. Fui al gimnasio, empecé a correr y me reencontré con amigos que había descuidado. Poco a poco, las piezas que parecían perdidas empezaron a encajar de forma diferente. Ya no era el hombre consumido por el dolor, sino alguien que, aunque herido, buscaba una nueva forma de existir. El dolor de la traición no desapareció de la noche a la mañana, y a menudo regresaba, recordándome las noches oscuras en las que me sentía completamente perdida. Pero cada vez que resurgió, me fortalecí. Comprendí que no se trataba de borrar el dolor ni de ignorar lo sucedido, sino de aceptar que, por mucho que la vida me hubiera impuesto este sufrimiento, tenía el poder de elegir qué hacer con él. Fue cuando comencé a mirar mi propia vida con más compasión que me di cuenta de que el proceso de crecimiento también era un viaje de autodescubrimiento. La pérdida de confianza no significó la pérdida de mi capacidad de amarme y respetarme. Si antes me veía débil y perdida, hoy me veo capaz de reconstruir mi propia vida. No al instante, sino con pequeños pasos, con decisiones que me alejaron de la ira y me acercaron a una aceptación que no sabía que necesitaba. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que, en efecto, podía volver a ser feliz. Ya no tenía que ser el yo de antes, el hombre que había sido traicionado y que, de alguna manera, buscaba justicia o venganza. Ya no era un hombre roto, estaba empezando a reconstruirme, a encontrar mis propios cimientos. No necesitaba el perdón de Claire para seguir adelante. Necesitaba, ante todo, mi propio perdón. Perdonarme por ignorar las señales, por ser ciego en algunas situaciones, pero también perdonarme por permitir que el dolor me definiera durante tanto tiempo. La liberación interior no vino de la idea de que todo estaba bien, o que el perdón sería fácil, sino de entender que la verdadera libertad venía del proceso de aceptar lo sucedido, de mirar dentro de mí y ver que ya no era la víctima de la situación, sino el hombre que eligió seguir, aunque herido, aunque con cicatrices, pero con la convicción de que mi vida ya no estaría gobernada por este dolor. Empecé a darme cuenta de que los errores, los fracasos, los momentos de fragilidad que tanto temía, formaban parte de lo que me hizo ser quien soy. No se trataba de ser perfecta, sino de ser honesta conmigo misma y con mi camino. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Lo acepté como parte de mi historia, no como el final. No sabía qué me deparaba el futuro, pero ahora, por fin, estaba lista para afrontarlo. Y así fue, poco a poco, con paciencia y valentía, que me reconstruí. No en busca de algo ni de alguien, sino de mí misma. La verdadera liberación residía en comprender que, aunque el dolor de la traición aún me atormentaba, no tenía por qué ser mi destino.
Solo yo era responsable de elegir lo que vendría después. Y, al final, esa elección se convirtió en un nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, sentí que algo dentro de mí cambiaba, pero el futuro seguía siendo incierto. No tenía la sensación clara de que todo se hubiera resuelto, ni de que hubiera superado por completo todo lo sucedido. Lo que sí sabía era que, después de tanto sufrimiento, había aprendido a caminar sola. Ya no con el peso de la traición arrastrándome, sino con un peso diferente, el peso de la libertad. Y con él llegó una gran incertidumbre. No sabía a dónde me llevaría el camino, pero sabía que debía seguirlo. Las noches, antes tan largas y tortuosas, comenzaron a transformarse en algo más tranquilo. Ya no me despertaba con pánico, ya no revivía cada detalle de la traición. El dolor, aunque seguía ahí, ya no ejercía el mismo poder sobre mí. Era un dolor más leve, como una cicatriz que me recordaba un pasado doloroso, pero que no me impedía moverme. Las conversaciones con amigos y familiares se volvieron más fáciles. Ya no se trataba de defenderme ni justificar mi dolor, sino de encontrar un lugar de paz donde finalmente pudiera ser yo mismo, sin las sombras de la traición cerniéndose sobre mí. Clare y yo seguíamos viéndonos, pero nuestra relación ya no era como antes. Ya no podía verla como la mujer que amaba, pero tampoco como la persona que destruyó mi vida. Había algo más neutral entre nosotras ahora, algo cercano al respeto, pero un respeto frío, sin emociones, sin conexión. Ya no la odiaba, pero tampoco podía confiar en ella. Y para mí, esa era la verdad más dolorosa. La confianza que una vez existió no podía restaurarse. Lo que quedaba entre nosotras era solo el reflejo de un matrimonio que ya no existía. Empezaba a darme cuenta de que mi idea de un nuevo comienzo no significaba necesariamente empezar algo nuevo con otra persona. Para mí, un nuevo comienzo significaba buscar una nueva identidad, una nueva visión de lo que quería de la vida. Estaba lista para reconciliarme con quien soy, no con quien había sido durante mi matrimonio. Esto no significaba que tendría todas las respuestas ni que todo tendría sentido de inmediato, pero sí significaba que estaba dispuesta a vivir para mí misma, no para lo que los demás esperaban de mí. La vida, como el amor, era ahora una página en blanco. No sabía a dónde me llevaría el camino, pero sabía que Clare no estaría allí. Era difícil de aceptar, porque el amor que sentía por ella era profundo, y aún había un remanente dentro de mí, como un eco lejano. Pero al mismo tiempo, sentía que este amor se había corrompido, destruido irreparablemente. Tenía que aceptarlo, por difícil que fuera. No había posibilidad de reparación. Lo que teníamos estaba roto, y la única opción era seguir adelante. Sabía que no sería fácil. Las mañanas seguían siendo solitarias, y el silencio dentro de casa, durante las horas más tranquilas, seguía dejándome con una sensación de vacío. Pero al mismo tiempo, empecé a encontrar pequeños momentos de paz en mi rutina. Estaba aprendiendo a vivir para mí. Mi trabajo, mis aficiones, las amistades que había estado renovando, todo esto empezó a llenar los vacíos que había dejado el duelo. Me permitía reconstruir mi vida sin la constante preocupación de qué pensarán los demás. Ya no había presión para complacer a nadie. Lo que sentía, lo que pensaba, empezaba a importar más que cualquier cosa externa. Al alejarme del pasado, comencé a darme cuenta de que el dolor de la traición aún persistiría en mi vida, pero no como una carga. Era una cicatriz que me recordaba que, a pesar de todo lo sucedido, había sobrevivido. Empezar de nuevo no se trataba solo de pasar a una nueva etapa, sino de transformar el dolor en fuerza. Sabía que, por incierto que fuera el futuro, era mío. Ahora tenía el control, no sobre lo que Clare hiciera, sino sobre lo que yo decidiría hacer a partir de ese momento. Empezar de nuevo tampoco significaba olvidar. Nunca podría olvidar lo que pasó. El dolor de la traición siempre sería parte de mí. Pero en lugar de ser una sombra que me atormentaba, se convertiría en parte de una historia que no me avergonzaba cargar. Era mi historia. Lo que hiciera con ella, cómo lidiara con ese dolor, sería la verdadera medida de mi nuevo comienzo. En el fondo, sabía que estaba lista para afrontar lo que me deparara el futuro. El amor, el dolor, la pérdida, empezar de nuevo, todos estos elementos formaban parte de mí ahora. Y el viaje que emprendía, aunque solitario, era el único que podía emprender. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y esa fuerza, por simple que fuera, fue lo que me dio la esperanza de que, a pesar de todo, la vida aún podía valer la pena. Al reconstruir mi vida, empecé a darme cuenta de algo que no había comprendido del todo: la profunda transformación que la traición causa en una persona. No se trata solo de perder a alguien, del dolor del engaño. La verdadera herida va mucho más allá.
La traición no es una cicatriz visible, como una marca en la piel. Penetra en lo más profundo, en las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Nos despoja de algo invisible, pero que nos define, la confianza. Y sin confianza, todo lo que hemos construido parece desmoronarse. Estaba librando una batalla silenciosa, una batalla interna contra las voces que me decían que nunca volvería a confiar en nadie. Había días en que me despertaba y el dolor era tan intenso que se sentía insoportable. No era solo la pérdida de Clare, sino la pérdida de mí misma. Me encontraba perdida en un mundo que parecía derrumbarse a mi alrededor. ¿Quién era yo antes de la traición? ¿Qué había sido? Me preguntaba si ese hombre, el que creía en el amor y el compromiso, realmente existía, o si había sido una ilusión desde el principio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el impacto de la traición no solo afecta a la relación, sino que toca la esencia misma de quiénes somos. Nos desafía a comprender quiénes somos cuando todo lo que creíamos verdadero se desmorona. Durante meses, me sentí destrozado, incapaz de recomponerme. A veces, simplemente levantarme de la cama por la mañana parecía una tarea imposible. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había perdido, un recordatorio de lo que ella había hecho y cómo me había cambiado para siempre. Ya no quería ser esa persona. No quería ser el hombre que cargaba con ese dolor, con esa cicatriz interna. Pero al mismo tiempo, la lucha por sanar era más difícil que cualquier otra que hubiera enfrentado. Empecé a buscar ayuda. Fui a terapia, hablé con amigos e intenté abrirme como nunca antes. Durante mucho tiempo, pensé que debía afrontar esto sola, que debía ser lo suficientemente fuerte como para superarlo por mi cuenta. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no hay vergüenza en buscar ayuda, en compartir la carga con alguien que pueda escuchar y, quizás, comprender. En el proceso de sanación, empecé a descubrir que el dolor de la traición no debería definirme a mí, sino más bien a mi esfuerzo por superarlo, por resurgir. Hablar de lo que pasó fue difícil. No fue fácil admitir cuánto me destruyó. Pero cada vez que lo hablaba, parecía que el dolor se desvanecía un poco más. La terapia me ayudó a comprender que la sanación no era un proceso lineal, no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, lleno de altibajos. Todavía había días en los que me despertaba pensando en Clare, en la traición, y me sentía completamente devastada. Pero esos días no eran tantos como antes. Estaba aprendiendo a sobrellevarlo, a aceptar que el dolor es parte del proceso, pero que no debería dominar mi vida. Y fue entonces cuando ocurrió algo interesante. Empecé a comprender que el verdadero enemigo no era Clare ni la traición. El mayor enemigo era yo misma. Era mi incapacidad para perdonar, para aceptar lo sucedido y para liberarme del peso de la ira y el arrepentimiento. Había quedado atrapada en un ciclo de culparme, de creer que el dolor que sentía era un castigo justo por algún fallo mío. Pero empecé a darme cuenta de que la sanación solo ocurriría cuando aceptara que la traición no era un reflejo de quién era yo, sino de las decisiones que ella tomó, decisiones que no tenían nada que ver conmigo. La lucha por sanar fue difícil, pero no sin recompensas. Poco a poco, la ira dio paso a una aceptación silenciosa. Seguía sintiendo el dolor, pero empezó a convertirse en un dolor diferente, más manejable. Ya no era la víctima de la situación. Ya no era un hombre atado al pasado. Estaba aprendiendo a ser un hombre que eligió vivir para sí mismo, sin necesitar la aprobación de nadie, ni siquiera de la mujer que me había destruido emocionalmente. Cada pequeño paso hacia la superación era una victoria. Cada día que me despertaba sin sentir el dolor de la traición oprimiéndome el pecho era una victoria. Y aunque el camino era largo, sabía que iba en la dirección correcta. Estaba sanando, reconstruyéndome, redescubriéndome. La lucha por sanar no era fácil, pero me estaba haciendo más fuerte de lo que jamás imaginé. Y al final, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún poseía algo muy importante: mi capacidad de seguir adelante. Esto, en sí mismo, era más poderoso que cualquier dolor, cualquier traición, cualquier fracaso. Estaba viviendo mi propia recuperación, y eso significaba que, en algún momento, podría mirar atrás y dejar de sentirme definida por él. Podría caminar hacia un futuro propio, lleno de nuevo significado y nuevas oportunidades. La lucha por sanar no se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir de nuevo, con todas mis cicatrices, con todo mi dolor, pero también con una fuerza renovada que, antes de la traición, nunca supe que tenía. Llegó un momento en que, por fin, el dolor de la traición empezó a perder el peso que pesaba sobre mis hombros. No es que hubiera desaparecido por completo, como una cicatriz profunda, seguía ahí, recordándome lo sucedido. Pero ahora, el dolor ya no me consumía. Aprendí a vivir con él, a aceptarlo como parte de mi historia,
no como algo que me definía o me impedía seguir adelante. Empecé a darme cuenta de que la vida, incluso sin Clare, podía volver a ser buena. Y, lo más importante, podía ser mía. A lo largo del proceso de sanación, comencé a preguntarme qué quería realmente para mi futuro. Antes, solo veía un camino: matrimonio, hijos y una vida tranquila con alguien que creía mi refugio. Todo eso se había desmoronado. Y durante mucho tiempo, me sentí perdida, como si hubiera perdido el rumbo. Pero poco a poco, comencé a comprender que el futuro no tenía por qué ser una réplica de lo que esperaba. El futuro podía ser algo creado por mí, algo diferente a todo lo que había experimentado antes. Finalmente estaba aprendiendo que la vida no se define por lo que perdemos, sino por las decisiones que tomamos ante esas pérdidas. Empecé a reconectar con las cosas que me hacían feliz, cosas que no tenían nada que ver con Clare ni con lo que representaba nuestra vida juntos. Empecé a dedicarme más tiempo, a trabajar en mis propios proyectos, a viajar, a hacer las cosas que siempre había querido hacer, pero que, de alguna manera, había dejado de lado durante mi matrimonio. Cada nueva experiencia, cada nuevo paso que daba, me hacía darme cuenta de que aún quedaba mucho por vivir, tantas cosas que nunca antes había explorado. Pero a pesar de todo esto, había un vacío. Algo faltaba, una presencia que sabía que nunca volvería a tener a mi lado. El amor que sentía por Clare, aunque herido y distorsionado por la traición, seguía siendo real. Era un amor que, de alguna manera, me acompañaba, me atormentaba y me hacía sentir que una parte de mí aún pertenecía a lo que éramos. Sin embargo, sabía que ya no podía vivir en el pasado. Sabía que, para seguir adelante, tendría que soltar este amor. No definitivamente, pero sí de una manera que ya no me mantuviera cautiva, con la esperanza de que algo volviera a ser como antes. Con el tiempo, empecé a aceptar que la vida que había planeado con Clare ya no existiría. Era una verdad dura pero real. Y, lo más importante, me di cuenta de que podía ser feliz sin ella. No porque la hubiera superado, sino porque estaba aprendiendo a reinventarme. Había vivido gran parte de mi vida basándome en las expectativas de un amor ideal, pero ahora entendía que el amor verdadero no debería ser una prisión. Debería ser algo que me ayudara a crecer, a ser más fuerte y a convertirme en una mejor versión de mí misma, incluso si eso significaba vivir sola por un tiempo. Empecé a mirar el futuro ya no con tristeza ni resentimiento, sino con una sensación de libertad. El peso de la traición empezó a desaparecer, y empecé a ver un futuro para mí que ya no estaba definido por el dolor que cargaba. El futuro era mío para construir, y tenía el poder de decidir qué hacer con él. También me di cuenta de que al liberarme de Clare y del dolor que me causó, estaba abriendo espacio a nuevas posibilidades. Esto no significaba que quisiera otra relación de inmediato. Sabía que aún tenía mucho que aprender sobre mí misma, mucho que sanar. Pero sí significaba que finalmente estaba lista para aceptar lo que venía, ya fueran nuevas relaciones, nuevas amistades o nuevas experiencias de vida. El pasado seguiría teniendo su lugar en mi historia, pero ya no sería el capítulo que determinaría mi vida. El futuro también significaba comprender que no estaba solo. Tenía hijos, amigos y una red de apoyo que me amaba. Aunque la traición me hizo sentir que todo se derrumbaba, ahora veía que había personas en mi vida que seguían ahí para mí, que aún se preocupaban por el hombre que era y que estaban dispuestas a ayudarme a seguir adelante. Esto me dio una sensación de seguridad, de pertenencia, que había perdido durante esa época turbulenta. El apoyo de los demás era algo que antes había descuidado, pero ahora era esencial para mi nuevo comienzo. Así que finalmente, después de tanto tiempo de lucha interna y de intentar comprender todo lo sucedido, estaba lista para afrontar el futuro. No porque el futuro fuera fácil, sino porque finalmente estaba preparada para él. No sabía exactamente qué vendría, pero, contrario a lo que había pensado, ya no temía lo que estaba por venir. Sabía que la vida continuaría, que yo seguiría adelante, y que el dolor que cargaba ya no me definiría. El viaje que había comenzado hacía tanto tiempo era ahora uno de esperanza y renovación. No sabía qué me depararía el mañana, pero sabía que, a diferencia de antes, estaba lista para afrontarlo con la valentía que el dolor me había enseñado. El futuro ya no era una promesa de sufrimiento, sino una oportunidad de reconstrucción, y estaba lista para aprovecharla. La vida sin Clare seguía siendo una vida, y aún podía ser buena, lo suficientemente buena como para vivirla con paz y gratitud. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.